abierta, cual sea el formato, ya sea celular, tablet o papel, pero que mantenga abierta su Biblia en el Salmo 42. Queremos en esta hora ver ese poema hermoso del Salterio. Salmo 42, leemos el verso 9 y el verso 10, a la gloria del Señor. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? Cierra sus ojos y ore conmigo al Señor. Le damos gracias al Señor. Señor, gracias por tu presencia. Gracias, Señor, porque en este día tu pueblo te adora y te bendice, no solamente en este templo, no solamente en esta comunidad de fe, sino que a lo largo y a lo ancho de nuestra tierra, hoy hay hombres y mujeres que levantan sus manos al cielo y te bendicen. Te damos gracias por lo que harás hoy. Vendrán corazones a tus pies. Hoy habrán milagros de sanidad. Hoy tu palabra y tu Espíritu Santo darán sabiduría a mi hermano y a mi hermana, Señor. Gracias. Gracias, Señor, por tu presencia en nuestra tierra. Gracias. Y gracias por tu presencia en la redondez de la tierra, Señor. A tu nombre damos gloria, honor y majestad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. El Salmo 42 no termina en el último verso, donde siempre estamos acostumbrados a entender que termina. Parece una redundancia, pero es que quiero explicarlo en buen español. Sino que el Salmo 43 también es parte de ese salmo que todos conocemos, muy particular, ¿verdad? Por esa introducción que ya veremos ahorita, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Este salmo es parte del Salterio, parte de lo que los biblistas, los que estudian la Biblia, pueden decir que es la segunda parte de ese poemario e himnario extraordinario que nosotros llamamos los salmos. Así que, y está dirigido o compuesto por, en la misma introducción, mayormente la versión Reina Valera 60 nos habla sobre eso. Está compuesto por un miembro de la familia de aquellos levitas que lamentablemente sufrieron una desgracia allá en el desierto, cuando estaba el pueblo congregado junto a Moisés, de la familia de Coré. Así que es compuesto por un levita de esta familia, y como diríamos en el lenguaje de nosotros, algo pasó con este levita. Lo podemos inferir por lo que leemos, y cuando usted analiza inclusive algunos puntos del mismo salmo, usted puede entender que obviamente nos referimos de que algo pasó en términos de que hubo una situación muy grave que vivió este levita, este sacerdote. Pero ciertamente vamos a ver las consecuencias de que algo pasó por lo que él expresa, y ya mismito iremos a ese punto. Este salmo es un salmo de enseñanza, es un salmo que se cantaba o se recitaba para que el pueblo aprendiera algo, para que el pueblo pudiera extraer una enseñanza del mismo. Y finalmente, este salmo fue escrito, de acuerdo a los teólogos y a los que estudian la Biblia, después del exilio. No pudo haber sido escrito antes,
porque las cosas que narra, las narra con una enseñanza y obviamente expresando esas experiencias amargas que sufrió el pueblo una vez, el pueblo de Israel, una vez estuvo en el exilio babilónico. Es importante que nosotros comentemos esto para entrar en el contexto del Salmo, para poder entender los versos 9 y 10 que fuimos los que utilizamos como base para la reflexión de esta mañana. El salmista dice: ¿por qué andaré yo enlutado por la presión del enemigo? Y es importante que nosotros podamos ver lo siguiente: todos y todas en algún momento dado de nuestra vida sentimos la opresión, y dentro del contexto pentecostal puertorriqueño, por así decirlo, y dentro del contexto evangélico puertorriqueño, siempre que oímos hablar de opresión entendemos que son las fuerzas del mal las que oprimen, pero ciertamente cuando la Biblia habla de opresión no necesariamente se refiere a eso. Y en el Antiguo Testamento, siempre que nosotros vemos la palabra opresión, tiene que ver con injusticia. Obviamente, dentro del contexto del Nuevo Testamento, cuando la utiliza Jesús y la utilizan algunos escritores bíblicos para hacer entender la labor de las fuerzas del mal, pues en algunas ocasiones utiliza la palabra opresión, que no es otra cosa que presión, que no es otra cosa que someter, que presionar. Y el salmista dice: yo me siento presionado, yo me siento sofocado, yo me siento que han hecho una injusticia para conmigo. Y ese algo que posiblemente nosotros habíamos dicho ahorita que había sucedido con este salmista, algunos biblistas, fue que lo expulsaron de él poder servir en el templo, y en adición lo expulsaron de Jerusalén. Ya veremos. Así que él dice: han cometido una injusticia contra mí, me siento oprimido. Y yo me preguntaba en estos días, ante las crisis que hemos estado viviendo como pueblo, como sociedad, ante las crisis que ha estado viviendo la humanidad en general, yo preguntaba: ¿nos habremos sentido en algún momento dado presionados? ¿Habremos sentido que alguna situación por la cual nosotros hemos atravesado en nuestra vida ha sido producto de la injusticia? Y no es otra cosa de que algo que nosotros quizás no merecemos estamos viviendo. O, por otro lado, algo que nosotros merecemos no se nos otorga, ¿no? Y me viene a mi mente el libro de un autor famoso, rabino judío llamado Kushner, que decía: cuando cosas malas suceden a gente buena, when bad things happen to good people. Y eso fue un bestseller en Estados Unidos, porque ciertamente, y es un punto fundamental de un libro del Antiguo Testamento, ¿por qué sufre el justo? Y ciertamente nosotros, todos en algún momento dado, sentiremos que hemos sido oprimidos o que estamos siendo oprimidos, porque es parte de la dinámica de la misma vida el que en algún momento dado de ese transitar de la travesía podamos sentir la opresión en nuestra vida. Pero no se queda ahí. El salmista dice, como segundo punto: ¿por qué andaré enlutado? Es decir, siento que he perdido algo, siento que la claridad de la vida no es propicia para mi estado de vida o de ánimo en este momento. Yo decía hace meses atrás con unos hermanos, y llegaba en una reflexión, con una conversación con unos amigos, que en navidades atrás, en años atrás, escuchaba gente que decía: ay, estas navidades son como que agua, yo veo menos luces, y qué sé yo, y empezaban todo el mundo a buscar como características
del enlutamiento que vivían. Entonces yo hacía esa reflexión con este amigo mío. Le decía, pues estas navidades no. Pues si había pocas luces, pongo un montón en casa. Si no escuchaba parranda, pues yo voy a dar la parranda entonces. Un matutino, como se llaman las parrandas cristianas, ¿verdad? En cristianés. Pues entonces yo arranco con eso. El salmista dice, ¿por qué andaré yo enlutado por esa opresión? Es una pregunta retórica, porque él sabe cómo está viviendo. Y obviamente estoy diciendo estas características con doble propósito. Una, para entender el contexto del salmista. Dos, para entender por qué estamos en esta mañana hablando sobre el Salmo 42. Y tres, para darnos cuenta, para asumir nosotros responsabilidad de los estados de ánimo que algunas veces nosotros vivimos. Y en algunas ocasiones yo he compartido con ustedes que hay situaciones que son autoinfligidas. ¿Qué es eso, pastores? Pues que comenzó la cosa de verdad y yo no seguí por ir para abajo de Rolling Pin. ¿Qué es eso, pastor? Que de verdad hubo momentos para yo estar triste, pero yo no he puesto un freno a esto. Y he seguido, la opresión se fue y yo la amarré con una cabulla, pues está en el campo. La amarré a la pata de la silla donde estoy sentado, que se supone que sea en lugares celestiales. Y la amarré a la pata de la silla y sigo todavía con la cabulla, con la opresión ahí, y sigo vestido de negro, enlutado. ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Porque hay opresiones que son autoinfligidas y hay opresiones que ciertamente uno no sabe por qué llegaron, y es por eso que el salmista dice del enemigo, porque es contraria a la voluntad de Dios para mi vida. La voluntad de Dios para su vida es que usted sea feliz. No es que usted esté viviendo en una amargura toda la existencia. Eso no me lo inventé yo. Eso tiene miles de años escrito. ¿En dónde? En el Salmo 23. El bien y la misericordia me seguirán todos los días. No dice la aflicción y la mala suerte. Nacho, pastor, yo he jugado un montón de veces la loto, he orado al Señor. Adiós, eso no se puede decir aquí. Y no me pego. La Biblia dice, tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. La voluntad de Dios es que nosotros vivamos en victoria. No estamos negando, repito una vez más, no estamos negando la existencia del dolor humano. Y aquí viene la otra parte. El salmista dice, si bien es cierto que he estado oprimido, que he estado enlutado, esto ha sido tan poderoso en mí que ha herido mis huesos. Es decir, cuando usted oye en los salmos que habla de huesos, significa que el dolor, la problemática, todo lo que ha estado viviendo se ha reflejado en sus huesos. Y él ha dicho, mira para allá todo lo que he bajado. Estoy en el hueso. Se me quitó el apetito. Porque esto ha llegado, la preocupación, la ansiedad, el dolor emocional, como dicen los que saben, que puede ser más fuerte que el dolor físico. ¿Saben ustedes? Ha llegado tan profundo a mí que mire para allá como estoy. No tengo ni apetito. Ojalá y no diera esa falta de apetito al guado o tres. Calma de gente. Y si ven a unos flacos le dicen, nene, tú estás pasando por algún dolor o algo. Pues no, es que... El salmista dice, ese dolor ha somatizado, es decir, se apoderó del cuerpo a tal extremo que ha llegado, me he dado cuenta que estoy enfermo, inclusive físicamente.
Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado con la opresión del enemigo y estar enlutados porque nos vamos a enfermar en el cuerpo. No tenemos las estadísticas aquí, pero una de las razones, además quizás del exceso de ganancias que desean los planes médicos, hay que decirlo, pero una de las variables que ellos toman, que son los actuariales, los actuarios, que son los que bregan con los riesgos, es que aquí las salas de emergencia de los hospitales se nos llenan. Porque la preocupación, la opresión y el sentimiento de pérdida se ha reflejado claramente en el cuerpo de la gente. El salmista entonces responde ante eso de la siguiente manera. Aleluya. El salmista responde en el Salmo 42 y el verso 1 de la siguiente manera. Dice el salmista, ahora hace sentido porque el salmista dice de la siguiente manera: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Me siento oprimido, me siento enlutado, no me encierro en casa, sino al contrario, levanto mis manos al cielo y clamo al Dios de mi vida, clamo al Señor, como hicieron aquellos ciegos que estaban persiguiendo a Jesús. Oye, ten misericordia de nosotros. Tiene que haber un clamor cuando nos sentimos desesperados. Yo creo que hay un elemento terapéutico en el que nosotros podamos clamar al Señor. Y cuando usted busca por qué el salmista dice eso, es que en la región de Palestina, para ese momento dado y ese momento histórico, existían ciervos, lo que nosotros conocemos como venados. Y el venado tiene un grito muy particular cuando no hay agua. Y se puede escuchar muchos yardas y metros, por no decir millas. Así que imagínese cómo se siente este hombre y dice: yo me he sentido enlutado, yo he estado oprimido, pero yo voy a clamar al Dios de la vida. Yo voy a hacer que mi clamor sea escuchado en el cielo. Aleluya. Antes de ir a contarle a otros lo que a usted le sucede, lo mejor es que usted meta un gritito directo para el cielo, directo para el reino de los cielos. Era diciembre 17, el día de nuestro aniversario de Astrid y de este servidor. Y yo le había dicho a Astrid, nos quedamos tú y yo solos y nos vamos a almorzar. Y ella estaba fregando, yo estaba recogiendo el cuarto. Y en ese momento entró una llamada. Y yo escuchaba a mi hermano gritar por teléfono. Y yo le repetía: ¿qué tú me estás diciendo tú? Dímelo otra vez. Magali, se me murió Ariel. Yo no te entiendo. Yo escuchaba, pero era que mi mente no registraba. Una joven de 29 años saludable. Así que cuando yo abrí los ojos, yo estaba, como decimos en buen puertorriqueño, enñangotado, escuchándolo a él al lado de la estufa. Y cuando él está llorando, él me dice: yo me voy a encontrar aquí ahora con mi sobrino, con Sammy, que me va a guiar el carro porque no puedo guiar. Pasaron como 4 minutos, enganché y el Salmo 42:1 vino a mi mente: clama. Y allí mismo yo tiré un grito al cielo: Señor, necesitamos que tu Espíritu Santo nos ayude en este momento, porque no lo entendemos, no sabemos qué hacer en este momento.
ayúdanos. No hay otra manera. El salmista dice en el Salmo 63:1, cuando se ve oprimido, no solamente por ese momento, sino quizás en otras circunstancias de la vida, el salmista dice en el Salmo 63 y el verso 1 de la siguiente manera. Si lo tienes por ahí. Dios mío, eres tú. O mejor dicho, cuando estaba en el desierto de Judá, Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas. No hay respuesta. No hay una contestación racional para tu dolor. Como predicaba el pastor en semanas pasadas, 38 años que llevaba el azote a aquella mujer. Nada, y dice el verso bíblico, el autor, y le iba peor. No hay contestación. El primer paso que tenemos que hacer es levantar un clamor al cielo. No importa. Viene a mi mente que estábamos en un viaje misionero con los caballeros en la República Dominicana. Y ya nos estábamos despidiendo del pastor Suaga allá en Atomayor. Y de momento el pastor Suaga, dentro de esa cosa que tienen los pentecostales, que son dirigidos por el Espíritu, y el Espíritu toma parte en todos sus asuntos, dice: vamos a orar, gracias pastor, vamos a orar para que el Señor los lleve y lleguen a Puerto Rico bien. Y claro que sí, estaba, no recuerdo quién estaba conmigo, el pastor y este servidor. Y cuando termina de orar, el Espíritu le da una palabra y empieza a llorar. Y dice: y cuando venga el dolor, clamen al Señor. Y nosotros nos quedamos en shock, todos estamos despidiendo: Señor, guárdalo, todo salga bien. Pero cuando llegamos al hotel, uno de los hermanos tenía un problema de salud y no quiso ser atendido por los médicos que estaban allí. Pero nos fuimos para el aeropuerto. Y en el aeropuerto, allí, en medio de la guaguita que nos llevaba al avión, allí la hermana colapsó. Y ahí yo recordé la palabra del pastor Suaga, profética. Y en medio de toda la gente que había allí, el grupo que estaba allí, hermano, vamos a clamar a Dios ahora. Y comenzamos a clamar, no a orar despacio, Señor. No, era clamar a Dios. Aquí estamos, Señor. Y pusimos a un hermano a orar, y usted sabe, oró pentecostal puertorriqueño, Señor, en tu nombre. Y todo el mundo comenzó a orar. Y allá se oían las lenguas en una manera muy particular. Y todos los que nos veían tuvieron que hacer silencio. Porque allí estaba el pueblo de Dios en el momento difícil, clamando al Dios de la vida. Es que esos clamores tienen algo especial. Uno de los riesgos de estarse deshidratado en un avión es que la presión arterial baje y usted pueda partir para estar con el Señor. Y eso no sucedió en la persona. Pudimos llegar y aterrizar sanos y salvos. Clamar al Señor en el momento de opresión y en el momento donde no hay claridad para tus decisiones es fundamental. El salmista sigue diciendo en el verso 4 que él tiene que recordar cómo Dios lo ha bendecido, que él tiene que entender que Dios está con él, y sobre todas las cosas que él tiene que responder, además con el clamor, él tiene que derramar su alma y anhelar estar en la presencia de los santos, que no es otra cosa que congregarse. Mira lo que dice el Salmo en el verso 4, cómo responde el salmista. Dice de la siguiente manera: me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. En el Salmo dice que él mira desde el monte de Misar. Misar significa una montañita humilde.
porque Sión, Jerusalén, quedaba en una emplanada, en un monte. Así que él no podía ver a Jerusalén. Los salmistas dicen, los teólogos dicen que aparentemente él era uno de los que llevaba, de los que encargados de la adoración en el templo. Y ahora él dice, yo anhelo esa presencia. Yo sé cómo yo puedo evitar ser siguiendo oprimido por el luto. Yo sé cómo puedo seguir, salir de esta situación. Déjame recordar. Ahora entiendo. Yo me deleito en aquella manifestación de la presencia de Dios. Yo quiero recordar eso. Eso es lo que alimenta mi vida. No es que estamos viviendo de glorias pasadas. Es que es un ejercicio fundamental para recordarle al alma, porque el alma es olvidadiza. Y siempre, algunas veces, hay una característica muy particular, y es que nosotros siempre nos acordamos de las cosas negativas que nos pasan. Una vez hicimos aquí un ensayo y hablamos que usted dijera 5 cosas positivas que le habían pasado durante la semana, y había gente que se quedaba dos y media, porque las cosas positivas no se acuerdan, se engraban en el alma las cosas negativas, lo que te dijeron, y se me quedaba algo. Al salmista le hicieron bullying, oprimido, ¿cómo? ¿Y qué voy a hacer yo ahora? Enlutado. Y para colmo le hicieron bullying, se me quedaba esa. Porque le decían, ¿dónde está tu Dios? Tú no eres cristiano. ¿Por qué tú lloras tanto? ¿Cuál es el show tuyo? Le hicieron bullying al salmista. Así que imagínense, oprimido, enlutado, o sea, sin dirección, con sentimiento de pérdida y bullying. Clamó